Pues un saludo pues de bienvenida y me imagino que tuvieron oportunidad de descansar todos durante esta Semana Santa. El día de hoy la reunión girará en torno a competencias y estábamos, para los que se conectaron y llegaron primeros, estábamos conversando con Fabián de la posibilidad de hacer una quinta sesión. Recuerden que como se planeó estos talleres, fueron 4 sesiones, una sobre objetivos, otra sobre competencias, otra sobre resultados de aprendizaje y la última sobre sílabus. Pero los que han estado presentes en estos talleres en las últimas semanas se han dado cuenta que los tiempos normalmente no nos han alcanzado, entonces estamos pensando en realizar una quinta sesión sobre resultados de aprendizaje. Es muy probable que sea el lunes 9 de mayo, a todos se les informará pues con anterioridad y se les enviará la invitación. Entonces, Fabián, pues agradecerte nuevamente la participación y adelante. Gracias, profe, y buenos días para todos. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo, profes, creo que ustedes ya deben estar viendo aquí la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, profes. Entonces, para esta sesión, como de acuerdo a lo que conversamos, alcanzamos a hacer la sesión anterior, pues el propósito básicamente es que ustedes tengan la capacidad en este taller de evaluar la coherencia entre las competencias y los objetivos y algunos aspectos curriculares del programa. Y es importante, pues aquí mencionar que en cierta forma el ejercicio al que nos invita un modelo o un diseño curricular basado en competencias y resultados de aprendizaje, y también lo que la universidad está proyectando en la actualización del nuevo modelo es básicamente esto, ¿no? Que los referentes que ustedes construyan en este nuevo paradigma en la formación, pues estén alineados entre cada uno de esos aspectos. Es decir, que los objetivos que ya con los que ustedes cuentan, todos los programas de la universidad tienen objetivos, pues sean coherentes con las competencias, que lo que evalúen los resultados de aprendizaje apunte justamente al logro de estas metas formativas y que además también respondan a las competencias o el perfil de egreso que los programas diseñan. Es decir, que básicamente tengamos un programa en su estructura curricular plenamente alineado y que apunte claramente a el cumplimiento de los objetivos de formación del programa. Entonces, en este ejercicio, que es tipo taller, en el cual vamos a estar estas 2 horas o esta hora y media, pues básicamente la idea es que ustedes puedan, con lo que tienen, digamos, hacer el ejercicio de identificar la coherencia entre los objetivos, que fue lo que hicimos la primera sesión, y en este caso las competencias. En la sesión anterior, pues hicimos una definición de las competencias, ahí discutimos ampliamente, básicamente, en resumen, las competencias y los resultados de aprendizaje son 2 escuelas de formación que tienen diferentes propósitos, pero que a la final apuntan a lo mismo. Y yo les mencionaba que las competencias se orientan a lo que uno quiere que pase, ¿no? Al deseo. Las competencias reflejan en cierto sentido el deseo de la formación ejecutado por los estudiantes, mientras que los resultados de aprendizaje, que es lo que veremos en la próxima sesión, están mucho más orientadas hacia la acción. Los aprendizajes es lo que el estudiante efectivamente aprende y ahí evaluaremos cómo lo está logrando. El modelo de acreditación en Colombia, pues llegamos a hacer una integración de las competencias y de los resultados de aprendizaje. Básicamente los conceptos que hay frente a las competencias en diferentes textos, en diferentes referencias, pues apuntan a lo mismo, que es, como les menciono, lo que uno quiere que el estudiante sea capaz de hacer cuando se gradúa. Y eso que uno quiere que el estudiante sea capaz de hacer se define en términos de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y demás, que en el desempeño académico posterior al pregrado, a la maestría, o el investigativo, o el profesional, o el de emprendimiento, o el de su formación integral, el ciudadano como tal también pueda poner en juego. Luego hablamos un poco de las ventajas que tiene un currículo basado en competencias y resultados de aprendizaje. Entonces yo les mencionaba que
permite una gestión del conocimiento más orientada hacia el estudiante, permite una integración entre las demandas de la sociedad y la formación, eventualmente un ejercicio de mayor flexibilidad curricular, permite también que los estudiantes se puedan articular con sus diferentes contextos investigativos, laborales, de emprendimiento y demás. Hablamos algo que es importante a nivel macro, no lo vamos a resolver nosotros acá, pero que es importante tener en cuenta. Esto permite esta utopía de un marco común de integración regional, esto que pues, los europeos ya lograron y que a nosotros nos plantea enormes desafíos. Y ya de manera puntual los actores, pues para los profesores les permite articular mucho mejor sus referentes curriculares, a los estudiantes les ofrece transparencia sobre el propósito formativo, es decir, el estudiante que tenga el interés de hacer parte de uno de los programas curriculares, en este caso que tiene la facultad, pues puede ver con mayor precisión de qué se trata el programa y qué le va a dar cuando se gradúe. Y también a los empleadores, muchos de esos empleadores que quieren saber o quieren buscar profesionales, pues también la claridad sobre qué esos profesionales que son capaces de ser. Luego, pues hablamos del debate, ¿no? Frente a un currículo basado en competencias. De hecho, eso fue pues una buena parte de la discusión que tuvimos en la sesión pasada, ¿no? Entonces, hablábamos de qué manera este modelo por competencia se orienta hacia una visión eficiente de la educación o eficientista, conducida, digamos, una enseñanza programada, subordinada al ámbito laboral, que eventualmente puede dejar de lado la formación integral de los estudiantes. Digamos que asimismo, entonces mencionábamos que, y creo que es común en los diferentes textos sobre competencias, incluso los manuales que hay de los marcos comunes y de la UNESCO y bueno, de toda esta literatura que conversamos la vez pasada y que seguramente ustedes conocen. Esto también tiene una oportunidad de articular el lenguaje, o sea, en la medida en que el lenguaje que la academia utiliza para la formación es común también para la sociedad, pues eso permite un ejercicio de doble articulación, que también le permite a las instituciones una exploración que además es permanente sobre las demandas sociales. Esto permite también la construcción de unos perfiles mucho más sólidos y que responden de mejor manera a las necesidades, repito, no solo laborales, también investigativas, académicas, también el ser como tal de nuestros estudiantes. También permite fortalecer algo que pues nosotros hemos venido trabajando como universidad, tal vez de una manera un poco marginal, pero que habrá que fortalecer aún más, y es de qué manera podemos ser un poco más flexibles en los currículos, más dinámicos, más continuos, más participativos, sobre todo este asunto de vincular en las discusiones académicas y curriculares pues a los egresados, a los empleadores, de alguna forma. Como les mencionaba, pues este asunto de la transparencia, la orientación y la claridad. Y aquí dejamos dos preguntas que también discutimos la vez pasada, que no las vamos a resolver aquí en el taller, pero que es importante siempre tenerlas presentes, sobre todo cuando ustedes ya hagan el ejercicio propio en los programas, en las áreas curriculares, y es acerca de la autonomía que tiene un grupo de profesores para realizar sus transformaciones curriculares. Y creo que en la que deberemos trabajar este año, y aquí aprovecho para hacer una pequeña cuña, digamos, desde posgrado, si es qué alternativas se pueden plantear diferentes a un modelo basado en competencias. Entonces, a nosotros nos han manifestado algunas facultades de manera pues muy explícita sus preocupaciones y la manera como ellos consideran que no se ven reflejados en un modelo por competencias. Entonces, ahí corresponde pues hacer un ejercicio institucional para plantear una alternativa diferente o de qué manera lo podemos trabajar. Entonces, pues aprovecho aquí la cuña, si alguno de ustedes, algún grupo de profesores, algún programa como tal, considera que está en esta situación, pues sería muy deseable que nos contaran, porque queremos hacer un trabajo muy directo con estos programas para plantear las diferentes posibilidades. Yo creo que les conté la vez pasada que aquí por lo menos las facultades de ciencias, perdón, de Derecho y de Artes, por ejemplo, pues son algunas las que han manifestado, pues digamos, esta preocupación. Entonces vamos a hacer un ejercicio con ellos, preguntarles cómo se ven reflejados, cuáles serían las modificaciones que se podrían hacer al respecto.
Listo. Entonces, pues esto queda allí planteado, ¿no? Lo siguiente, entonces, ya sería para pasando al ejercicio ya puntual de hoy, del taller, digamos, y sobre todo, de qué manera pues enfrentar este desafío de transformación curricular que se plantea para la universidad. Entonces, ¿qué se espera de los programas en un buen diseño curricular basado en competencias, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ejercicio? ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? ¿Y, qué, y cuáles van a ser los resultados, ¿no? Entonces, digamos, un primer ejercicio es declarar estas competencias. En Canadá, por ejemplo, ellos más que competencias plantean algo similar que son las declaraciones de el, el, el nivel de expectativas de formación. Entonces, allá lo hicieron de manera institucional, elaboraron 7 principios, 7 niveles, digamos, de expectativas de aprendizaje y están discriminados por nivel de formación. Entonces, por ejemplo, los establecieron a nivel institucional. Aquí seguramente nosotros lo vamos a hacer tal vez por facultades o aquí se va a hacer un poquito más descentralizado en el planteamiento. Pero pues básicamente tener allí definidos cuáles son las competencias, ¿no? Entonces, para hacer estas competencias es importante pues revisar qué existe en este momento, eh, qué existe a nivel de asociaciones de programas, qué existe a nivel de marcos de cualificación, que no sea un ejercicio necesariamente de cero en el cual los programas o solo un programa, digamos, las diseñe con un grupo de profesores o un grupo académico un poco cerrado, sino que se haga un ejercicio de referenciación. Y es importante decir algo que cuando se planteó este acuerdo, el acuerdo 02 del 2020, hubo un ejercicio de proyección allí que infortunadamente no quedó reflejado en las normas, pero el espíritu de estos resultados de aprendizaje y las competencias era que incluso se trabajaran de manera interinstitucional. Me explico, que por ejemplo un programa de psicología o se unieran, por ejemplo, los programas de psicología de la Nacional, de la Javeriana, de la Conrad Lorenz y de varias universidades y trabajaran de manera institucional en estos marcos de referenciación y se hiciera este ejercicio de una manera mucho más colectiva y más abierta. Lo que pasa es que eso no quedó reflejado en la norma y realmente en algunos casos algunas universidades están trabajando de manera conjunta, están elaborando algunos documentos con las asociaciones de programas, pero en cierto sentido cada uno lo está haciendo como mejor le parece, ¿no? Entonces, pues aquí la invitación es que cuando ustedes hagan este ejercicio, el de ejercicio definitivo, pues a revisar qué marcos de cualificación hay, en qué países, en qué regiones, y claro, no sea simplemente traer esos marcos de cualificación y aplicarlos de manera directa a la universidad, sino que a partir de allí se hagan ejercicios de contraste. Eh, Ustedes saben, lo mencionamos la vez pasada, Tuning que es este proyecto en principio europeo para definición de competencias del marco común de ellos. Y se hizo un capítulo para América Latina. Ese documento yo se los puse a ustedes aquí en el Drive, déjenme ver y les... Sí, ese documento yo lo puse en el Drive porque, pues, por ejemplo, eso es un referente también que yo creo que se puede tener en cuenta. Además, porque, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de revisar ese documento, pues el diseño metodológico, la muestra, la población, las preguntas y demás, es un ejercicio que a mí me parece que es serio, está bien fundamentado. Participó Colombia y además participaron todos los países. Eso es como una propuesta o un intento de generar las bases para que se construya eventualmente un marco común de competencias en América Latina. Entonces, por ejemplo, allá hay competencias, allá se definieron competencias no solo específicas, sino también, perdón, no solo genéricas, sino profesionales para algunos programas. De hecho, pues ahí está historia, lo veo en el proyecto Tuning. Entonces, hacer un ejercicio también de referenciar qué han hecho otras universidades, de qué manera se han declarado competencias en otras universidades. Importante vincular a los grupos de interés. Yo creo que es muy importante utilizar la red de contacto que tienen los programas, por ejemplo, con los egresados. Por ejemplo, sabemos que hay egresados empleadores, ¿cierto? Sabemos que hay egresados que, y seguramente en la región en la que ustedes están, que tiene pues esta tradición de emprendimiento y de generación de nuevas empresas y demás, pues seguramente muchos de los egresados allí se convierten en empleadores de nuevos egresados. Entonces, y lo digo, ¿y por qué es importante sobre todo esta parte del grupo de interés? Porque
fíjense que si las competencias, si aceptamos el concepto de competencias como esa serie de habilidades, conocimientos, saberes, aptitudes, actitudes que se ponen en juego en el desempeño profesional, laboral y demás, pues uno perfectamente puede preguntarle a sus egresados, a sus empleadores, cómo las están desarrollando nuestros egresados, ¿sí? O cuáles son las competencias que ellos necesitan, pero que nosotros eventualmente no les estamos dando, ¿no? Y allí viene la transformación curricular, cuando uno identifica que nuestros egresados, por ejemplo, están teniendo o hay algunas competencias que no están recibiendo en el programa, pues sería interesante ver qué podemos hacer en el programa para que los próximos las tengan. O si sabemos que hay unas competencias que les estamos dando que son fuertes, que efectivamente les están dando resultados, pues hacer el monitoreo permanente, potenciarlas, fortalecerlas y que básicamente esta formación que entrega la universidad pues se vea directamente reflejada en el desempeño de los estudiantes. Entonces, digamos que lo primero que se espera del diseño curricular basado en competencias, lo primero claramente declararlas, ¿no? Hay tenerlas aquí referenciadas. Si no hay un modelo de competencias que satisfaga o si este modelo no satisface algún programa, y yo quiero ser muy enfático porque muchos programas lo han manifestado y pues aquí la idea de la universidad no es imponerle a los programas, sino más bien construir con ellos. Si hay algún programa que definitivamente no lo encuentra, entonces pues la pregunta que tenemos que hacernos como institución es, si no es un diseño curricular basado en competencias, entonces ¿de qué manera podemos hacer este ejercicio? Que en el fondo yo creería, profes, que estamos todos de acuerdo en que este ejercicio es muy benéfico para los programas, entonces ¿cómo podemos hacerlo? Si no es un modelo de competencias, ¿cómo podemos articular la formación con el contexto laboral, profesional, investigativo? ¿Cómo podemos referenciar lo que hacemos con otras universidades para valorar de qué manera estamos nosotros en el contexto general de la disciplina y demás? Entonces, pues, como siempre, esto está aquí abierto para que lo conversamos. Una vez estén declaradas las competencias, pues viene un ejercicio que es importante de alineación curricular, ¿cierto? Y es, bueno, ¿cuál es su coherencia con los objetivos? ¿Cuál es su coherencia con los resultados de aprendizaje? Con la metodología de evaluación, con las habilidades formativas, con el nivel de formación, ¿cierto? Esta parte, pues, es muy importante y algo de esto es lo que quiero que hagamos hoy, ¿cierto? Porque, bueno, no hace falta solo declararlas, es muy importante y es el primer paso, pero luego tenemos que ver que esa declaración de las competencias esté alineada con, primero, los objetivos, que es lo que ya tenemos, y luego con los resultados de aprendizaje. De alguna manera, nosotros podemos saber si estamos logrando que los estudiantes tengan las competencias a través de la evaluación de los aprendizajes. Y eso lo podemos hacer en la formación, o sea, cuando ellos son nuestros estudiantes, ahí ya podemos nosotros detectar, bueno, este grupo de estudiantes no está logrando en cierto punto el nivel que queremos, entonces ahí podemos hacer los ajustes. Y ya cuando hablamos de las metodologías de evaluación y las actividades formativas, si nosotros articulamos estos 3 puntos, pues básicamente esto se relaciona muy bien con lo que plantean autores como John Biggs de la alineación constructiva, que es esta pirámide de los 3 componentes de una formación alineada, ¿cierto? Y es la evaluación de los aprendizajes, las actividades formativas y su misma declaración, ¿no? Y el nivel de formación, pues, por supuesto que unas competencias y unos resultados de aprendizaje para pregrado no pueden ser los mismos que para una maestría ni para un doctorado, que en un plan de maestría, en un plan de profundización, pues no es lo mismo que una maestría con un plan en investigación. Entonces, estas expectativas, estas competencias, o lo que, por ejemplo, en Canadá llaman el Degree Level of Expectations, pues que sea coherente con el nivel de formación del estudiante. En los talleres que nosotros hicimos el año pasado, por ejemplo, allí identificamos unas buenas oportunidades de mejora. En la declaración de los objetivos, por ejemplo, en algunos programas hay estudiantes de maestría que realizan un ejercicio prácticamente doctoral, hay estudiantes de maestría en profundización que hacen investigación, hay estudiantes de pregrado que terminan haciendo tesis de maestría y así sucesivamente, y eso en algunos casos pues puede generarle grandes virtudes al estudiante que logre graduarse, pero en otros casos a un estudiante le puede justamente retrasar su graduación, puede generar grandes expectativas que después no se cumplen en la formación y nos puede generar, digamos, unos traslapes entre los diferentes niveles de formación. Entonces, esto, digamos, en principio son de los aspectos que debemos trabajar y que hacia allí apunta este ejercicio. Entonces, quisiera hacer aquí una pequeña pausa y saber si frente a esta
primera parte, sobre todo a esta presentación, porque este pantallazo, porque lo anterior ya lo discutimos la semana pasada. Si frente a esta diapositiva pues hay alguna pregunta, algún aporte que ustedes consideren importante hacer. Yo sí quisiera hacer una anotación, y es que ese último aspecto al que te refieres, Fabián, me parece muy interesante, porque hay muchos docentes inclusive que dicen que no hace ninguna diferencia en la evaluación de una tesis de maestría en investigación que en la de profundización. Yo creo que este tipo de maestría en profundización es nueva para la Universidad Nacional. Me preocupa realmente porque quiero saber cuál es como la experiencia que tienen en otras sedes y en otros programas frente a esa evaluación, ¿cierto? Los resultados o si hay alguna diferenciación en las competencias realmente y en los resultados de aprendizaje de estos dos tipos o programas de maestría, porque es que además la universidad otorga el mismo título. En el caso de economía, maestría en ciencias económicas. No hay ninguna diferenciación, ¿cierto? Para quien obtiene el título. Y realmente yo veo que en la tesis, en el caso de la programa de investigación, son 22 créditos. Hemos dicho, nosotros tenemos una maestría de 54 créditos, de los cuales solo 56 créditos, ¿cierto? Son 40 en actividades académicas, porque solo son 16 en 4 asignaturas electivas, todas. Entonces, no sé quién tiene, si tú conoces otras universidades, no sé, otros programas dentro de la misma universidad que hayan hecho alguna evaluación frente a este asunto que a mí me parece que es problemático, porque es que eso si no lo tenemos claro los docentes siquiera, que somos quienes dirigimos, orientamos, tenemos la responsabilidad con los chicos, con los estudiantes, yo creo que eso puede ser una de las causas de que los estudiantes se quieran pasar de una para la otra, porque creen que la diferencia entre una y otra maestría es que una tiene mucha escolaridad, muchas asignaturas, la otra tiene menos. Los docentes igual presentan el mismo proyecto al comité asesor de un proyecto de trabajo final, ¿cierto? Y el mismo cuando el estudiante se pasa para una maestría en investigación, entonces también el trabajo es el mismo, de manera que yo creo que es quería resaltar ese aspecto porque tal vez es a los que más le tenemos que trabajar y si tienes alguna pues orientación o experiencia en otra parte que nos puedas señalar. Sí, profe. Bueno, pues digamos que nosotros justamente esta semana empezamos a hacer un ejercicio de revisión de cómo, digamos, de manera paralela a la actualización del modelo de la universidad, que lo estamos haciendo pregrado y posgrado a la vez. Nosotros vamos a hacer una referenciación esta semana de cómo lo están realizando otras universidades. Entonces, una parte de tu pregunta, pues te la quedo debiendo, profe. Pero sí en la universidad lo hemos discutido y lo que hemos encontrado, o sea, creo que ahora tenemos el diagnóstico y cuáles son las dificultades de estas maestrías en profundización y en investigación. Creo que pues buena parte de eso lo conocen ustedes, digamos, no hay mucha claridad, incluso frente a los evaluadores. A veces olvidé mencionar que hay profesores que evalúan tesis, trabajos finales como si fueran tesis y demás. Lo primero es que en el ejercicio de revisar las declaraciones, profe, ahí aparecen las primeras posibilidades de justamente hacer esas correcciones. Cuando uno le dice a los profesores, sobre todo que tienen los dos planes, bueno, profes, ¿cómo son los objetivos? ¿De qué manera los objetivos suyos responden a la misión de la universidad y cómo están planteados? Ahí uno ya empieza a ver, ok, que están muy similares y tenemos que hacer el ejercicio de diferenciación. En este momento nosotros no tenemos posgrados en la Universidad Nacional que ya tengan resultados de aprendizaje declarados, porque justamente pues en este proceso estamos apenas iniciando, pero lo que sí es cierto es que este ejercicio definitivamente requiere que se haga esa corrección frente a la forma como uno declara los diferentes programas. O sea, digamos que la expectativa es que aquí es donde vamos a poder por lo menos tratar de resolver qué quiere, porque aquí se trata de decir al estudiante que aprende, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a evaluar al estudiante que aprende, pues ahí me voy a dar cuenta qué pasa con las maestrías. Y
y esta es una decisión que pues ya la universidad definitivamente tiene que tomar, y es que, pues no sé si ustedes lo hayan aquí comentado en la facultad o en la sede, pero nosotros vamos a tener que separar las maestrías. O sea, ya no vamos a poder hablar de una maestría con dos planes, un plan de profundización y un plan de investigación, sino definitivamente van a tener que ser una maestría en profundización y una maestría en investigación. Entonces, esa diferenciación que ya se tiene que hacer explícita, pues también va a obligar a los programas a que claramente, pues digamos que especifiquen mucho más, ¿no? Que digan, esto es tal y esto es de una forma y esto es de otra forma. Tienes el micrófono apagado. Sí, le toca al académico, ¿verdad? Porque es que yo creo que estamos, bueno, si no hemos sido capaces de hacer una reforma desde hace 10 años, que la última reforma que hicimos ahora, lo de la maestría, que es más reciente, pero eso es competencia del Consejo Académico, ¿verdad? Sí. Digamos que a nivel central tiene que emitir la política, ¿cierto? Con base en los resultados de las discusiones que se hagan con la comunidad académica. En principio, pues también ahí la decisión puede ser de los programas, ¿no? Y también de las facultades, en la medida en que uno les puede preguntar, bueno, ustedes tienen la maestría, tienen plan de profundización y plan de investigación, entonces, pues No, ustedes yo quieren creo que ser... no. Perdón, yo creo que normativa eso no se puede. Yo ya estoy tan preocupada con esa situación nuestra, pues que yo ya tuve una reunión realmente con la sede de Bogotá, ¿cierto? Que tenemos a Sí. ver cuál era la experiencia de ellos y realmente esta semana tenemos una nueva reunión al respecto. Es la misma situación. Yo creo que eso es competencia del académico. No sé si quería saber, era si esa modalidad de maestría, profundización e investigación la tienen en otras universidades de aquí para indagar pues cuál es la experiencia, no sé, pero me parece genial que estén pensando de que indudablemente tienen que dar dos títulos distintos, es que no se puede, es imposible, ¿cierto? Como se está haciendo, porque pues ahora se pone más relevante es eso, pues estamos hablando de resultados de aprendizaje y los resultados tienen que ser distintos, las competencias que se desarrollan para una y otra tienen que tener alguna diferenciación, ¿cierto? Alguna diferencia y ahí sí yo creo que se aclara la situación y sería como más coherente con los programas porque a mí realmente me parece una locura que llevamos más de 5 años con eso, empujando dos títulos que son idénticos, con programas tan distintos, con perfiles, con intereses, con procesos formativos tan distintos. Sí, sí, correcto. Y de hecho, yo creo que hay un aspecto clave también es justamente la pregunta por qué se requiere, ¿no? Porque o sea, la disciplina requiere, digamos, asesores o requiere investigadores y también esa pregunta con mucho mayor juicio debería ser la que da la pauta de la creación de, entre otros aspectos, ¿no? Por supuesto que tenemos un acuerdo donde se especifica cómo se plantea el proyecto de creación de un nuevo programa. Pero tal vez en estos temas en los cuales uno se hace la pregunta, porque si yo quiero tener una maestría profesionalizante, seguramente es porque el mercado, la necesidad requieren asesores, consultores, pero si yo quiero una maestría en investigación es porque justamente se requiere hacer investigación, los problemas de la disciplina, cómo se tienen que resolver de manera teórica, de manera aplicada, de manera profundización de conocimientos. Entonces, esos ejercicios también que le plantea a uno preguntarse de manera transversal por todos los referentes de un programa nos pueden ayudar a por lo menos especificar y estructurar de una mejor manera y salir de los programas y salir de estos dilemas que generan particularmente pues, las maestrías, como tú lo mencionas, profe, estoy de acuerdo. Hay otro asunto que yo quisiera indagar y es que tal vez hemos tenido una serie de reuniones pues preparándonos para afrontar este reto de la armonización. Ya no recuerdo en cuál se hablaba de la tendencia o la aparición de nuevas especializaciones, porque en una época en la Universidad Nacional pues se habían acabado con las especializaciones. Creo que es muy coherente en la medida en que pues si el entorno pues institucional y laboral está exigiendo un resultado de aprendizaje, me parece que es válido que aparezcan las especializaciones, ¿sí? Y ese tránsito de especialización hacia una maestría no está claro, ¿cierto? Yo creo que también la universidad tendría que entrar a revisar su reglamentación y no en facultad, porque nosotros tenemos unas restricciones en la normatividad que emana del académico y que es para toda la universidad, ¿sí? Porque nosotros no tenemos posibilidad de hacer algunos
pequeños ajustes mediante pues, acuerdos de facultad, pero no podemos tocar esa reglamentación. Yo no sé si a nivel nacional se estará pensando en eso también, si esa tendencia se consolida o no se consolida, mirar cómo se da, porque eso está consagrado en el Acuerdo 033, ese tránsito que se puede dar de una especialización a una maestría, ¿cierto? De profundización sería como ideal, o no sé, de pronto de investigación, pero al tiempo que se habla de la flexibilidad, de la coherencia, de la adaptabilidad, tenemos unas normativas que son absolutamente, esto es una vaina esquizofrénica, ¿cierto? Una normativa que no permite de ninguna manera pues avanzar en lo que está predicando por otro lado. No sé pues cuál es la institucionalidad o la organización interna que tiene la universidad, pero también hay que revisar cuáles son las posibilidades. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si tenemos una normatividad y una dirección clara, ¿cierto? Que nos lo permita. De acuerdo, profe, totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces estaba también aquí revisando el chat, entonces frente a la pregunta del profe Jorge Humberto, me parece importante también abordarla, ¿no? Entonces, y aquí esto a veces genera confusión, digamos que la universidad, el evaluador, digamos, de la universidad o de cualquier institución en Colombia, pues ustedes saben, es el CNA y con la normatividad existente, ¿no? Los procesos de autoevaluación son voluntarios, ¿no? Digamos, las universidades deciden si se quieren acreditar o no. En Colombia es voluntario. En el contexto regional eso cambia. Hay un grupo de países que el proceso es voluntario, pero se incentiva con diferentes recursos y diferentes estrategias, tanto del gobierno como de la universidad. Por ejemplo, pues, si ustedes saben que Serpi lo paga, le pone como requisito a los estudiantes que sean universidades acreditadas. Eso es una forma de incentivar lo que en principio se plantea como voluntario. Aquí en la universidad hemos tenido diferentes planes que son, por ejemplo, el plan 150 y demás. El requisito que se pide es que sean programas acreditados o con planes de mejoramiento. Y así sucesivamente. En otros países el proceso es obligatorio. Entonces aquí en Colombia es voluntario y el que lo decida hacer, pues lo hace con el evaluador por antonomasia, que es el CNA. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo modelo de acreditación? Entonces, este modelo de acreditación plantea unos referentes, profes, que pues, es los que hemos discutido, que son las competencias y los resultados de aprendizaje. El modelo no plantea objetivos, pero como la universidad ya tiene objetivos, pues por supuesto que pues, aquí la decisión es partir de lo que ya tenemos. Con las competencias, como a nosotros nos ha generado polémica y lo he manifestado en varios momentos frente a los programas que no se ven reflejados en este modelo. Entonces, la pregunta de la universidad por el momento es lo que les he mencionado. O sea, si un programa no se ve reflejado en un diseño o en un modelo por competencias, no, lo que sigue a continuación es que hagamos el ejercicio institucional con la facultad o el programa que lo considere para identificar de qué manera esto puede ocurrir. Porque ¿qué es lo que está claro para nosotros? Y lo digo claro en términos de la gran referenciación que hemos hecho en diferentes modelos, en diferentes países y demás, es que lo que las competencias plantean se requiere hacer. O sea, es importante que la comunidad y los grupos de interés sepan cuáles son las expectativas de formación que tiene un estudiante. De hecho, nosotros en cierto sentido, cuando hacemos perfiles de egreso, perfiles profesionales, estamos en cierto sentido aceptando o declarando allí que hay un modelo en el cual uno dice qué es capaz de hacer el estudiante cuando se gradúe. Yo, digamos, creo después de estos últimos meses y años analizando y estudiando esta situación, que el modelo de competencias, el perfil de egreso, en cierto sentido, ya es un modelo por competencias. Y de hecho, los procesos de evaluación lo tenemos. Lo que pasa es que el acuerdo CEDO ya puntualmente pone la palabra. Eso no estaba antes. Ustedes saben que antes el CESO tenía un alineamiento para pregrado, uno para posgrado, uno para maestrías, otro para doctorado, otro para programas de la salud. Eso está muy disperso. El acuerdo CEDO recoge todos las normas anteriores y ya declara como tal las competencias de los resultados de aprendizaje. Entonces, digamos que por eso nosotros hemos dicho, bueno, entonces, si alguien no se ve reflejado en el modelo de competencias, pues, importante manifestarlo con la universidad y trabajar en eso. Entonces, ahí pues
profe Jorge Humberto, pues quisiera como hacer esa precisión, ¿no? O sea, por supuesto que las facultades y las diferentes unidades académicas básicas pues establecen ya sus estrategias y la idea es que esto esté articulado con lo que plantea a nivel central. Si ustedes son una facultad que no se ve reflejada en un modelo por competencias, pues sería interesante discutir ya, yo sugeriría, por ejemplo, hacer un ejercicio facultad nivel central, pregrado y posgrado para que conversáramos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos hacer el ejercicio de vincular grupos de interés, de analizar cómo las otras universidades hacen el ejercicio, cómo valorar los marcos referenciales y trabajar en esto que me parece que es importante, o sea, no sería, es importante hacerlo. Ya los resultados de aprendizaje, pues ya es un poco diferente porque el resultado de aprendizaje sí es la apuesta formativa para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y para decirlo, ¿no? O sea, para que en el proceso de formación uno sepa en el terreno ya de la acción formativa, el estudiante está haciendo esto, lo estamos evaluando de tal manera, está aprendiendo los propósitos de formación en tal grado, en tal nivel, y pues digamos, ahí nosotros no hemos encontrado debate en la universidad o digamos frente a los resultados de aprendizaje. Por eso nosotros pues la apuesta es competencias en los casos en los que aplique o su equivalente y los resultados de aprendizaje creo yo digamos que sí, ese ejercicio hay que hacerlo de manera definitiva porque pues eso ya hace parte de la acción formativa de los estudiantes. Entonces pues esa es un poco la forma como lo estamos analizando el modelo y como lo queremos plantear para la universidad. Profe Jorge Humberto, no sé si se te aclara la duda o quisieras, digamos, expresarla un poco más, esta inquietud del chat. Y bueno, y por otro lado, entonces, lo que plantea la profe Durfari, pues el ejercicio lo estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo, perfecto, profe, lo estamos haciendo pregrado y posgrado porque pues el ejercicio está planteado para todos los niveles de formación. Desde el caso mío, digamos que es la dirección de posgrado, pues estamos orientándolo hacia los programas de posgrado. Aquí lo que pasa es que la invitación de la facultad es para trabajarlo como facultad, entonces pues yo esto lo acordé con el profe y también lo hablamos con pregrado, entonces aquí está, pues hay programas de pregrado y se puede pensar para los dos casos. Yo sé que la dirección de pregrado pues también está trabajando el tema de la armonización curricular, pero pues esto es un ejercicio ya pues muy específico del pregrado. Listo, entonces, bueno, profe, ya pasando entonces a la siguiente fase, pues digamos, como les mencionaba en el propósito del taller, la idea es que ustedes trabajen en la coherencia de los objetivos con, digamos, los objetivos con las competencias y algunas actividades formativas. Entonces, este es un ejercicio de planteamiento reflexivo que lo vamos a hacer en diferentes fases. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, ustedes tienen ya unos objetivos que fue los que evaluamos en la sesión anterior. Ustedes aquí tuvieron la posibilidad de revisar qué tan coherentes estaban con la misión de la universidad y con el acuerdo 033. En algunos casos, con el caso del pregrado, pues ustedes nos contaban, ya hicieron un ejercicio previo, consideran que los objetivos ya están sólidos. En algunos programas dijeron, bueno, creo que algo podemos revisar, ya hacer un ejercicio posterior. Lo que sigue es con este instrumento que es una tabla de relaciones o una tabla relacional, lo que buscamos es hacer exactamente lo mismo que hicimos con los objetivos y la misión de la universidad, es que ustedes en la primera fila ingresen, ya les voy a decir en dónde, ingresen las competencias. ¿Dónde están las competencias? En los procesos de autoevaluación y allí están en los archivos. Ahora les voy a mostrar dónde las tienen. Vamos a trabajar con las competencias que ustedes tienen ya declaradas. No vamos a hacer aquí el ejercicio de declararlas, porque eso pues toma mucho más tiempo, pero yo en principio quiero que vean ustedes de qué manera uno busca que este modelo o este diseño curricular esté alineado y esté articulado con las diferentes referentes del programa. Entonces, vamos a poner aquí en la primera fila las competencias del programa y sí, Ari, sigue por favor. Fabián, las competencias están definidas para los posgrados. Los pregrados no tenemos competencias definidas. Ah, bueno, listo, sí. Ya con el pregrado vamos a hacer un ejercicio diferente y digamos que lo miramos en la sala, pero la idea es llegar a lo mismo, pero lo vamos a hacer un poquito diferente, sí, correcto. Listo, entonces,
Entonces, para los posgrados vamos a hacerlo así. Entonces, las competencias están en la primera fila y los objetivos están en la primera columna. La idea es hacer el mismo ejercicio de la vez pasada, ¿cierto? Es de qué manera las competencias, la competencia 1, por ejemplo, se articula o se relaciona con cuál objetivo. Y ahí ustedes van poniendo las X o el medianamente de acuerdo o el de acuerdo. Y la idea es que después de que hagan esas relaciones, pues contesten las preguntas del final, ¿cierto? Y es para las respuestas medianamente de acuerdo y en desacuerdo, ¿qué hace falta? O sea, ¿hay alguna competencia, por ejemplo, que no se vea reflejada en un objetivo? ¿Hay algún objetivo que no se vea reflejado en ninguna competencia? Pues hay que revisarlo. Y aquí es importante recordar, los objetivos son las intenciones, los objetivos deben reflejar las intenciones de los profesores, la apuesta formativa de los profesores. Yo quiero formar investigadores capaces de hacer para tal o tal cosa. Yo quiero contribuir al fortalecimiento de la disciplina X a través de la investigación que se realiza en este programa y de la extensión. Y así. Las competencias sí deben reflejar en lo que el estudiante debe ser capaz de hacer. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser un buen momento para que ustedes vean si las competencias son competencias o de pronto son objetivos, y lo contrario, si de pronto los objetivos son competencias. Entonces, de pronto las competencias sí tienen que estar mucho más orientadas al estudiante. Yo seré capaz al final de este programa de desarrollar proyectos de investigación aplicada, seré capaz, tendré la capacidad de liderar grupos interdisciplinares para y esto pues a ver cómo se relaciona con el objetivo. Para las respuestas medianamente de acuerdo y en desacuerdo, pues ya revisaremos entonces qué hace falta. Y pues por supuesto qué acciones de mejora se plantean para alcanzar el logro deseado, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos encontrar aquí que tenemos un objetivo que no está reflejado en las competencias, entonces hay que revisar cómo está articulado. Y lo mismo para el caso contrario. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, profes, en las salas, Entonces, ¿dónde está esta información? Ya les voy a mostrar aquí. Me voy a ir entonces a este enlace que se los voy a colgar aquí en el chat para que ustedes entren a cada uno de los programas. Entonces, vamos a abrir aquí, por ejemplo, el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Listo. Entonces, fíjense, profes, esto pues, es muy sencillo, ¿cierto? Ustedes aquí van a poner los objetivos del programa y en la fila ponen las competencias. Y básicamente lo que quiero es que establezcan relaciones entre cada uno de ellos y diligencien la parte de las columnas G y H. ¿Dónde encuentran ustedes entonces los objetivos y las competencias? Entonces, aquí en esta misma pestaña que los organizamos, déjame ver, aquí se nos está dando a ver. Ah, no, los pusimos fue en la primera parte, ¿cierto, Adri? ¿Tú me recuerdas dónde pusimos las competencias de los profes? Creo que en los objetivos. Yo. Ah, no. Competencias. Información, dale, sí. Dale, Jessica. Sí, Fabián, en la de competencias está para cada programa. Listo. ¿En qué parte está? En competencias. En la carpeta competencias. Ah, no, ok, pero mi pregunta es, ¿dónde están las competencias que los posgrados declaran? Creo que está aquí en información, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ustedes en la carpeta de, claro, en la carpeta principal de esos talleres hay un archivo que se llama Información de Programas Curriculares y allí le dan clic en cualquiera de los programas y ahí encuentran las competencias. Voy a buscar, por ejemplo, en este caso el doctorado. Listo. Y aquí se supone que están, ¿cierto? El programa. Estas son las competencias o son los objetivos. No, Fabián, está en la carpeta, abre la carpeta inicial. ¿La de objetivos? La de competencias. Ajá. Y ahí está el archivo que dice competencias, programas de posgrado. Sí, perdón, profe. No se vayan a ir a ningún archivo, qué pena, yo los estaba enviando para donde no era. Sí, en la misma carpeta de competencias están las competencias. Hay un archivo que se llama competencias para los posgrados. Sí, exacto, ahí está, correcto. Entonces, por ejemplo, el doctorado en ciencias, aquí tiene, por ejemplo, 3 competencias. Entonces, la idea es ubicar esas competencias allí en las filas y los objetivos sí los tienen en la primera carpeta. Entonces, bueno, profes, si hay alguna duda, quisiera saber en esta instrucción para la primera parte del taller. Fabián, solo habría un grupo que tiene las competencias definidas, que sería el de
doctorado. Economía e historia no las tendrían. Porque son pregrados, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, pues enviemos a los profes del doctorado, enviémoslos a todos a las salas y yo en los de pregrado les digo qué vamos a hacer, porque aquí la idea es una cosa, hacer algo diferente, ¿listo? Listo, ya los creé, ya los voy a enviar. Gracias.
Hola Jessica y Adri, ¿me pueden enviar al pregrado en historia, por favor? Dime, Fabián. Ay, ¿Qué más? ¿Me pueden enviar al pregrado? Ah, no, yo puedo. al de historia. Sí, Ujú. sí, no, pero me Ah, di cuenta listo, que yo listo. puedo. Sí, Listo, ya ya voy te para están allá. esperando.
Bueno, profes, creo que ya estamos de nuevo todos aquí en la sala. Eh, pues me parece importante, perfecto, Jessica, muchas gracias. Me parece importante que tratemos de siempre cerrar con algunas conclusiones o alguna información de lo que ustedes alcanzaron a hacer. Yo sé que este es un ejercicio que requiere mucho tiempo y probablemente alguna parte de lo que trabajaron hoy tengamos que complementar en la próxima y última sesión. Entonces, quisiera dar la palabra en principio a los profes, del profe Renzo y el profe eh, Juan David, en el caso del pregrado en historia, que alcanzaron a revisar el documento de Turing y qué pudieron encontrar, qué tipo de reflexión podrían compartirle a sus colegas. Juan David, ¿podrías? Sí, aquí estoy. Fabián, bueno, revisamos pues éramos solamente el profesor Renzo y yo, el documento de Tuning efectivamente, sobre todo la parte de primero las competencias genéricas y luego las competencias específicas. Nos quedamos discutiendo sobre todo las competencias específicas y coincidimos en muchas de las competencias, pues unas son prácticamente obvias, como por ejemplo sobre la importancia de la conciencia de la función social del historiador, o también el conocimiento que deben tener los historiadores en la historia, sobre historia nacional o sobre historia local y regional, etcétera. Pero sobre todo discutimos una parte que nos pareció muy importante, que son las competencias específicas como entre menos y más, de acuerdo a la visión que tenían académicos, egresados, es decir, graduados y estudiantes. Entonces ahí nos encontramos que había hay un cuadro muy importante de competencias, las menos importantes y las más importantes. Entonces para los docentes, para los académicos, por ejemplo, decían que era dentro de las menos importantes estaba la capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua. Nosotros estamos en total desacuerdo. Para nosotros es muy importante que tanto estudiantes como egresados nuestros tengan capacidades para leer documentos específicos de nuestra disciplina en otras lenguas, para que conozcan la historiografía, otras historiografías en el mundo. Por ejemplo, para los graduados era muy importante la capacidad para identificar y utilizar fuentes de información. Y nosotros también consideramos que esto es importantísimo, sobre todo como para las nuevas generaciones. Y para los estudiantes, también, yo creo que era como una competencia que estaba tanto para estudiantes, para egresados como para docentes, el conocimiento de la historia nacional, pero sobre todo una competencia que nos parece importantísima, que es tener conciencia en la función social del historiador. Bien, creo que este documento pues a nosotros nos da muchas herramientas para poder pensar nuestro programa. No sé si el profe Renzo quiera decir algo más. No, en igual sintonía, Juan David, realmente para los colegas tenemos la fortuna de contar ya con un ejercicio muy avanzado, resultado también de trabajo de campo en distintas universidades, con distintos grupos, tanto de docentes como egresados y como estudiantes. Y eso nos ubica en un escenario que nos permite hacer una reflexión crítica digamos, del proceso y de formación profesional y de lo que se requiere en cuanto a las capacidades y habilidades, pero también en función de lo que podemos considerar como falencias o vacíos dentro del programa y, por supuesto, poniéndolo en el contexto actual, digamos, de la formación que existe en la Facultad de los Historiadores y también de las necesidades en la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí ha sido muy pertinente, además que han surgido algunas propuestas en el diálogo con Juan David, orientadas precisamente a este plan de las competencias que creo que deben tener adicionalmente nuestros historiadores para poder
concurrir mejor en el mercado laboral. Perfecto, profe. Muchas gracias a los dos. Y entonces les pondría solo una tarea muy sencilla para la última sesión. Y es, la primera es que pensaran en cuál es el curso del pregrado en historia o los cursos, pueden ser varios, en los cuales ustedes podrían identificar que convergen la mayor cantidad de competencias o resultados de aprendizaje o apuestas formativas del programa. Sí, o sea, si hay un curso en el cual ustedes dijeran, en este curso el estudiante puede ser un curso seguramente de final de carrera, por ejemplo, no sé si sea, por ejemplo, el proyecto de grado, o bueno, en otras facultades hay cursos integradores en los cuales el estudiante activa todas las competencias o todas las competencias o todas las apuestas formativas del programa. Simplemente tener claro cuál es el curso o los cursos y ya les digo qué haremos. Y lo otro es y que los cursos tal vez que ustedes dos dictan, obviamente si ustedes saben que otros colegas van a estar del pregrado para la última sesión, entonces lo que les pediría es el sílabo del curso que ustedes dictan, solo eso. ¿Listo, profes? De acuerdo. Listo, entonces podríamos pasar ya que estamos en pregrado, al pregrado en economía, profes. ¿Cómo vieron ese documento? ¿Qué orientaciones les da para ustedes, para su programa? ¿Cómo vieron allí el programa? O si definitivamente estas competencias apuntan a algo muy diferente a lo que tienen pensado. Profe, adelante. Bueno, nosotros hicimos seguimos como esa metodología que hay ahí. Al final voy a compartir la pantalla de lo que hicimos acá. Que era definir la importancia, y estábamos comenzando a mirar la realización de cada una de esas competencias en nuestro programa. Entonces nosotros pues no encontramos ninguna de estas son competencias generales, son 27, y no encontramos ninguna competencia que nosotros digamos que no es nada importante, es decir, y solamente una competencia la pudimos evaluar como poco importante, que era la capacidad de organizar y planificar el tiempo, que consideramos que eso es como una, digamos, habilidad ya como muy personal del estudiante, y que si no le funciona eso, no le funciona nada, pues ni en esta área de economía ni en ninguna otra. Pero todas las otras las rankeamos como de importancia 4, o sea, muy importante o bastante importante. Pues utilizamos esa misma graduación que tenemos ahí. Y ya, eso es como el resumen de todo. Y estábamos evaluando la realización pues, de cada competencia. Pero a mí me parecieron como muy, o sea, como son generales, pues me parece que son muy útiles y aceptadas. Ninguna la descartamos, y tampoco, tal vez no hubo tiempo como de reflexionar si hay alguna que nos esté faltando y que la tuviéramos que incluir allí. Pero ninguna la descartamos. Ninguna. Perfecto, profe. Pues sería interesante, obviamente, si en la medida de las posibilidades del tiempo que tengan ustedes, si lo pueden finalizar, porque es un ejercicio muy interesante. Puede ser una forma también de analizarlo a la luz de ustedes propios, ¿no? Hay, tal vez haciendo el ejercicio como ustedes lo plantean, más que con la opinión de cada uno, con el resultado de estas calificaciones ustedes pueden identificar cuáles, por ejemplo, no les aplican, y me parece interesante. Te voy a copiar esa metodología que ustedes hicieron para otros programas, profe. Bien, profe, pues me gustaría hacer como lo mismo que les dije a los profes de historia. Profe, tal vez si ustedes pueden pensar en cuál es el curso o cuáles son los cursos en los cuales convergen de la manera más amplia y concreta la formación de los economistas. ¿Sí? Que pues les voy a proponer un trabajo en la última sesión para evaluar aprendizajes, y creo que con la pregunta que les estoy haciendo esta pequeña tarea, ustedes ya seguramente pueden anticipar cómo se evalúan los aprendizajes o cuál es la mejor estrategia para evaluar los aprendizajes. Entonces les agradecería eso, y lo mismo de los que ustedes que sepan que vayan a venir al taller, que traigan el sílabo de algún curso que dictan, que tienen ustedes responsabilidad, y miramos ya. Aquí tenemos una idea muy general de los objetivos, una idea muy general de las competencias con la sesión de hoy, y me gustaría pues en la última sesión hablarles un poco de cómo funciona esto de los resultados de aprendizaje, y que tratemos de ver las diferencias entre cada uno de estos tres referentes. ¿Listo?
Muchas gracias. Bueno, profes, ustedes también. Y bueno, ya para cerrar, los profes del doctorado, si nos quieren contar cómo les fue que ustedes hicieron un ejercicio diferente, porque aquí ya estaban las competencias, sí, ya están definidas, como les dije, en posgrado nosotros para autoevaluación les pedimos competencias. Bueno, nosotros lo que hicimos fue mirar las competencias y los objetivos y mirar pues la relación que habían entre ellos, ¿cierto? En general no encontramos pues mucho problema, excepto en los objetivos 5 y 6, en los que precisamente el profe Jorge Márquez nos hizo como la reflexión de que tal vez no eran tanto objetivos. El quinto dice tener responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente, sino que esto parecía más bien una competencia. Y el sexto, que dice tener un compromiso con la calidad y la ética profesional, pues también consideramos que tal vez está más relacionado con las competencias. Y agregamos entonces una nota en qué acciones de mejora se plantean para alcanzar el logro deseado, y escribimos entonces que tenemos la duda de si estos objetivos no deberían plantearse mejor como competencias, y que una solución sería que discursivamente la competencia 3 incluya estos dos objetivos. Si quieres, por favor, Fabián, la competencia 3 que está arriba, eso, que dice capacidad de realizar investigaciones sociales de alto nivel cuya concurrencia aumente el nivel de investigación social en y para el país. Entonces, sí, eso fue como pues como algo que concluimos que como sugerencia integrar más bien estos, el quinto y el sexto, que parecen objetivos, más bien integrarlos en esta competencia número 3. O sea, fundamentalmente eso fue lo único que nos hizo un poquito de ruido. De resto, pues no encontramos como mayor dificultad en esa relación entre los objetivos y las competencias. Perfecto, profe. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La 5 y la 6 están más orientados hacia lo que el estudiante puede hacer una vez se gradúe, y me parece interesante Exacto. que lo puedan hacer. Además que yo creo, la universidad no define número, o sea, nosotros no hacemos definiciones en términos de suficiencia. Hay otras instituciones que sí se lo plantean a los programas, pero en cualquier caso yo creo que en la medida, pues a mayor acotación de los referentes va a ser más fácil para todos interpretar lo que busca la formación, ¿no? Y entre uno pues más objetivos o más competencias tenga, pues eventualmente puede ser más difícil articular, ¿no? Entonces creo que esa apuesta de integrar me parece muy razonable, profes. Muy de Ok, acuerdo. perfecto, sí. Listo, Gracias. profes. Y entonces para ustedes, yo creo que me gustaría hacer con ustedes la segunda parte de la tarea que les decía a los otros profes, es decir, que tal vez si ustedes dos son los que van a estar acá, por ejemplo, si ustedes están a cargo de algún seminario de investigación o tienen algún documento, pues allí el programa tiene algún documento descriptivo de cómo son la metodología de los seminarios, por ejemplo, me parecería interesante trabajarlo, profes, en la última sesión, porque lo de la integración de la formación es que en los posgrados es un poco más fácil. Uno sabe que el proyecto de tesis y la tesis, por ejemplo, pues efectivamente es una actividad en la cual se integran todos los conocimientos. Pero si podemos hacer un ejercicio con las declaraciones de los cursos, entonces esa sería la tarea que les pediría, profe Jorge. ¿Listo? Ok, perfecto, bueno. Bueno, profes, Gracias. no, les agradezco a ustedes, como siempre, les agradezco a ustedes el tiempo, la disposición y el aprendizaje que estos talleres le entregan tanto, bueno, espero que a ustedes como facultad les funcionen, seguramente para nosotros sí está clarísimo que nos funciona un montón, y nos veríamos entonces en la última sesión, profe Juan David. Así es, muchas gracias Fabián y muchas gracias a los profesores por participar en el taller del día de hoy. La próxima sesión entonces sería, como lo acordamos Fabián, esta mañana, el lunes 9 de mayo, se les estará enviando a todos el enlace para que nos reunamos ese día. Bien. Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, nos vemos. Listo, Chao. feliz día. Muchas gracias. Gracias a Luego, todos, feliz muy día. amables. Chao, que estén bien. Chao. Día, Feliz hasta día. luego. Chao, chao.